a nuestra primera asesoría de preparación de práctica 1, perdón. Entonces, Lina, Gisette, Luz Mary, ahí se salió Dayana. Dayana se salió, bueno. Qué cosa, vea, yo estoy anonadada con eso. Muy buenas noches tengan mis queridas estudiantes. Espero que estén bien. Vamos a realizar nuestra primera videoconferencia que está plasmada en el programa de actividades de práctica 1, el cual contiene las orientaciones para dar inicio al primer encuentro, al segundo encuentro y al encuentro final. Vamos a escuchar atentamente. También tenemos un espacio para resolver sus preguntas. Es importante decirle que ya todas cuentan con ARL, a excepción de 2 estudiantes que todavía no han oficializado su proceso de matrícula, pero en el correo de la plataforma está la ARL. Por lo tanto, deben organizar a partir del día martes el horario correspondiente para poder hacer la instalación al campo de práctica. Entonces, entonces, la instalación al campo de práctica, no hay formato acta de instalación en esta entrega. Tampoco hay consentimiento informado porque se supone que ya la institución la tiene. En el caso de instituciones nuevas, que tenemos 2 estudiantes nuevas, entonces ellas sí tienen que diligenciar todo lo que es el consentimiento informado y el acta de inicio, porque pues van a iniciar un proceso. De igual manera, ya con la ARL ya podemos darle pues curso a nuestras prácticas. Señor, ya que usted envió al correo el link para descargar la ARL. Claro, no, yo no le envié el correo. ¿Quién me habla, Lina? Lina, sí, señora, porque yo estuve revisando y no tengo el correo. Bueno, Lina, ya ahorita nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. De hecho, al administrador le dije que incluyera a Yeira. Yeira lo tiene. Ustedes como van a hacer las prácticas juntas. Pensé que te lo había pasado, pero ya ahorita termina la videoconferencia, enseguida te lo Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces, para este semestre, recuerden que este es el proceso metodológico que nosotros seguimos en preparación para la práctica 1 y práctica 2. En preparación para la práctica, recuerden que ustedes hicieron el proceso de investigación y que llegaron a un diagnóstico institucional, participativo y social que dio cuenta de cuáles fueron las actividades que realizamos, que dieron cuenta de cuáles son las problemáticas, identificamos, categorizamos, priorizamos la problemática. Eso se hizo en preparación para la práctica, donde se cumplían 8 horas semanales. Y en la etapa del diseño, que es ahora práctica 1, vamos a decir, etapa del diseño y la ejecución. Entonces, las actividades desde el diseño es la planeación y desde la ejecución es el seguimiento y el monitoreo, que sería el momento último expresado en un resumen de actividades. Entonces, preparación para la práctica, el diagnóstico, diseño y ejecución
es en práctica 1. La evaluación a través de unos procesos de sistematización es en práctica 2. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que estamos iniciando este proceso metodológico a nivel práctico. Entonces, ¿cuál es la intensidad horaria que vamos a desarrollar en este semestre? Son 20 horas a la semana. Esas 20 horas a la semana son expresadas en 16 horas a la semana en agencias de práctica y 4 horas igual esta videoconferencia, el cargue de los portafolios, el cargue de las actividades que se puedan realizar en algún foro que yo pueda abrir, son 4 horas para la producción académica. En total serían 20 horas a la semana que deben ser contabilizadas y esas 20 horas a la semana incluyen las asesorías referentes a las situaciones que se le puedan estar presentando al interior del centro de práctica. En total son 320 horas de práctica en el semestre. Así, 280 horas en el campo de práctica y 40 horas en producción académica. Aquí es muy importante saber si el estudiante efectivamente puede realizar esas 16 horas a la semana. Equivale de 8 a 12 y de 2 a 6 y al día siguiente de 8 a 12. Estaríamos hablando de un día y medio en una jornada laboral. A mí se me hace como tan un poquito difícil que el estudiante realice las prácticas en el sitio de trabajo, porque en qué momento las va a realizar cuando tiene que cumplir con unas funciones laborales y también tiene que cumplir con unas funciones de práctica. Para esos estudiantes que se les imposibilita para poder realizar esas prácticas, tenemos una alternativa que es la estrategia redes vinculantes para esos estudiantes que tienen esta situación. Profesora Jacqueline, yo trabajo de lunes a sábado, solamente los sábados hasta el mediodía no me cubren porque los domingos la institución no abre, yo no puedo realizar las prácticas. Ese sería un caso que se llevaría al comité, pero para la estrategia que se tiene para que tú puedas desarrollar esas prácticas es una estrategia que se llama redes vinculantes que tiene la Universidad Claretiana y que se trata de que tú le vas a hacer en la jornada nocturna unas charlas y unos talleres a los estudiantes de los primeros semestres. Ha sido como que la estrategia que desde la Universidad Claretiana se tiene para que tú puedas continuar con tu proceso práctico académico. Entonces, es importante tener en cuenta esas 16 horas que van a ser súper contabilizadas a partir de hoy y que si nosotros sacamos hoy esa equivalencia en porcentaje, a tiempo de hoy, nos da 16 horas y ya les voy a explicar. Eso, hasta el día de hoy ya tenemos 20 horas realizadas a partir del 8 de agosto hasta el 18. Entonces, ahí tenemos nuestras 20 horas y ya les voy a explicar a través de cuáles actividades podemos diligenciar el diario de campo de la semana 1. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta porque tú tienes un cronograma de actividades que tú me tienes que dar cuenta cada semana de 16 horas con tu uniforme, con una firma que no es digital, que es una firma que yo tengo que verificar, que tengo que llamar a la asesora, que tengo que reunirme con ella periódicamente. De hecho, vamos a hacer 2 reuniones, la reunión de instalación, que tengo que hacer un acta de instalación nuevamente, y también la socialización de la propuesta, que tiene que ser con todas las de la ley. Serían las 2 reuniones que se van a programar, además de la reunión en la cual ella te califica, serían 3. Entonces es importante que ustedes le den a conocer a los asesores que tenemos 3 reuniones en este semestre. Primero, la reunión del acta de inicio, que es a partir del lunes. Espero que el lunes todas puedan estar ubicadas en su centro de práctica porque ya todas tienen su ARL. Sería otra reunión dentro de un mes aproximadamente, que es la posterior a la entrega del portafolio. Ya les voy a decir cómo se va a hacer ese portafolio. Un momentico.
Bueno, entonces es importante que ustedes definan si tu parte laboral te da para esas 16 horas, porque tú tienes que mostrar esas 16 horas, las tienes que mostrar 16 por 4, entonces esos 4 van en el cronograma de actividades, hay que verificar con foto, con firma, entonces es importante. Las estudiantes que no tienen ningún problema, pues ahí se van como organizando. En el cronograma de actividades ustedes tienen la plena autonomía, además el cronograma, ustedes desde la planeación estratégica tienen que saber que el cronograma no es una camisa de fuerza. Nosotros hacemos un cronograma y tratamos que en lo general se cumpla, pero que van a haber situaciones, las inclemencias del tiempo, la no asistencia de un actor que hemos involucrado y no se hace presente, la situación de la misma, que genera el mismo campo de práctica nos va a hacer en ocasiones trasladar la actividad hacia otra fecha. Entonces, sí es bueno yo contemplar todo lo que voy a realizar, pero también la planificación es flexible y muchas veces no voy a poder realizar lo que he cumplido, por lo tanto tengo que posponerlo, pero ya que le tenemos una actividad para mañana, que es una capacitación tal, pero que no se ha podido realizar debido a situaciones. Para que hasta ahí todo va claro. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces seguimos o vamos a enfocar la metodología este semestre a lo que es el marco lógico y fíjense que desde el componente de las prácticas, para tú poder realizar preparación, práctica 1 y 2, tú debías haber aprobado proyectos sociales 1 y proyectos sociales 2. Entonces, este marco lógico es totalmente comprensible porque ya ustedes lo manejaron durante un año, es decir, 2 semestres. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el marco lógico, en la metodología del marco lógico, que es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El énfasis del marco lógico está centrado en la orientación por objetivo hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Son matrices que vamos a diligenciar. El marco lógico es totalmente innovador en la planificación, en la planificación estratégica y que nos va a permitir desarrollar nuestro proyecto con cada una de las actividades, propósitos, beneficiarios, objetivos y actividades. Entonces, la metodología a utilizar en este es el marco lógico. Y el marco lógico, ¿cómo lo vamos a elaborar? A través de una estructura analítica que es una matriz que yo puedo idear conforme a la estructura de mi proyecto. Tengo que partir de arriba hacia abajo, es decir, realizar el árbol de objetivo, identificar cuál es el propósito, cuáles son los productos o componentes y vamos a identificar cada una de las actividades mes a mes. Recuerden que la práctica inicia el 8 de agosto y termina el 26 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que entregar? Bueno, lo primero que tengo que entregar el 11 de septiembre del 2023, vamos a entregar el punto 6 y vamos a entregar el punto 7. El punto 6 es analizar y delimitar la necesidad o el problema central. O sea, entonces, yo voy a decir cuál es la situación, cuál es la problemática que está quejando a la institución y a partir de allí realizar la estructura y la metodología del marco lógico. Entonces, el punto 6 es analizar y delimitar la necesidad o el problema central. Entonces, viene el punto 7, que ya es la estructura de la metodología del marco lógico, el análisis de involucrado, el árbol de problema, el árbol de objetivo, el análisis de objetivos, que es la estructura analítica del proyecto, la matriz de marco lógico, el cronograma y plan de acción de la propuesta, el diario de campo mensual de todo lo que realizamos en ese primer momento y la plantilla de actividades de prácticas profesionales del momento 1. El momento 1, ¿cuál es? Todo lo que yo he realizado. Cuando vaya a entregar mi portafolio, tienen que ir
bien sistematizadas, así como ya nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, y que de pronto Lina y Jaira, que son nuevas, también pues puedan acogerse a ese drive que estamos manejando y que cada una de ustedes maneja conforme lo van diligenciando. Entonces, esto es lo que tengo que entregar yo en el 11 de septiembre. Todo esto, el punto 6 y el punto 7. En un segundo momento sería un resumen y el último momento sería el monitoreo y el seguimiento a las actividades. Para que ya el año que viene, Dios permita, nosotros podamos hacer un ejercicio de sistematización. Entonces, este primer momento lo vamos a ir paso a paso diligenciando. Primero, la estructura del marco lógico. Aquí está. Estructura, vamos a el 7.1 hasta el 7.6 lo vamos a diligenciar. Entonces, lo primero que lleva mi propuesta, primero el punto 6, análisis y delimitación de la necesidad o problema central. Yo tengo que decir, bueno, el problema central que vive la institución educativa, tal, ustedes van a decir cuál es el problema central y de hecho ustedes lo tienen. ¿Dónde tienen ese problema central? En el portafolio pasado que ya está delimitado. Aquí solamente es como sintetizarlo para enlazarlo con lo que se va a realizar. Entonces, seguimos con el punto 7, que es la estructura metodológica. Este es un título. Entonces, no vayan a estructura a definir la estructura, sino el análisis de involucrado. Aquí está. No hay que colocar un texto, solamente van a hacer este análisis de involucrado. El actor es un cuadro que lleva diferentes casillas que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 casillas, que son todos los actores que hacen parte de tu proyecto, todos los actores con los que tú vas a trabajar, cuáles son los intereses, cuáles son los problemas que percibe ese grupo de actores, con qué recursos tú piensas trabajar y si es cooperante, beneficiario, oponente. Este marco lógico nos es familiar porque ustedes lo trabajaron en proyectos sociales 1 y 2. Entonces, es saber con qué actor, por ejemplo, si yo hago parte de la comisaría de familia, mi actor sería, y el proyecto mío está enfocado hacia el fortalecimiento de las capacidades de todas las, del enfoque de género, porque no solamente golpean a las mujeres, a los hombres también lo golpean, y esa es una situación ya de género. Entonces, ahí podemos nosotros mirar que el actor principal puede ser usuarios, hombres y mujeres usuarios de la comisaría de familia. Ese sería el actor principal, ¿verdad? Los intereses, o sea, ¿cuál es, por qué, qué vas a realizar? ¿Qué es lo que tú vas a realizar desde tu proyecto? Entonces sería aminorar los índices de maltrato y cómo percibes el problema, si hay violencia intrafamiliar, si hay golpes, puñetazos, maltrato, con qué recursos cuentas de este actor, con qué recursos cuentas y si es cooperante, beneficiario, oponente. No me voy a detener a explicar este marco lógico porque ustedes duraron un año en esta estructura metodológica. Después viene el resumen. Tenemos el resumen narrativo de objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Ahí, por ejemplo, el resumen narrativo, si estamos ubicados en esa área de violencia intrafamiliar, el fin, ¿cuál sería? Disminuir la violencia intrafamiliar a mujeres usuarios de las comisarías de familia del municipio de Boscón. Eso es el fin, que es un fin, es algo que yo quiero lograr, es una meta, es algo que yo quiero lograr, es como mi objetivo. Entonces, cada uno de esos actores tiene un fin, un propósito, un componente y unas actividades a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el fin? Algo que se va a dar, algo que yo sé que el año que viene en ese proceso de sistematización a mí me va a permitir saber que hubo un impacto. Entonces, el fin sería ese, disminuir la violencia intrafamiliar a mujeres y hombres usuarios de la comisaría de familia del municipio de Beuconia. ¿Cuáles serían los indicadores que me permiten a mí llegar a ese fin? Indicadores puede ser el número de, me colaboran con los micrófonos, el número de hombres atendidos, el número de mujeres atendidas, el número de participación en las capacitaciones, es decir, ahí serían indicadores y siempre se manejan datos estadísticos para mirar qué tipo de población
cuánto tipo de población pudimos nosotros haber captado y generar un impacto. Dentro de los medios de verificación siempre se tiene el consentimiento informado, actas de asistencia, registro fotográfico, la planilla de actividades, la observación directa y la observación participante, que serían los medios de verificación en cada uno de estos ítems que hacen parte del resumen narrativo de objetivo. Y los supuestos es qué pasaría si, cuáles serían las dificultades que me impiden a mí disminuir la violencia. No estoy hablando del propósito, hablo de, por ejemplo, si aquí el fin es disminuir la violencia, ¿cuál es el propósito? Un propósito es un deseo, es lo que tú quieres como estudiante en formación profesional. Ahí sería de pronto mitigar esa reincidencia de la violencia en los hogares, hombres y mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar en Boscomia. Es lo que tú quieres. Sí, el fin mío es disminuir la violencia. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Lograr que no reincidan, buscar unas estrategias que me permitan a mí concientizar a la población de que ya basta de tanta violencia y que podemos hacer unos ejercicios de concertación, de negociación y de conciliación. Dentro de los componentes, ¿cuál sería el componente que se trabajaría con esa violencia intrafamiliar? El componente emocional, el componente de salud mental, el componente económico. ¿Cuáles son los componentes? Salud, tantos componentes que sería como lo macro que tú trabajarías. Cada uno de estos propósitos tiene unos indicadores, o sea, ¿cómo logro yo saber que voy a disminuir el número de personas? Aquí, por ejemplo, en este componente, ¿cuál sería el indicador? Establecer cuántas personas han llegado reincidentes en esa situación. En cuanto a las actividades, si ya tienen que ser, aquí van a sintetizar, no van a colocar todas las actividades, sino que van a sintetizar y van a decir que esas actividades las van a desarrollar ustedes, charlas, talleres, conversatorios para fomentar unos estilos o negociación o concertación, no sé, cualquiera, teniendo en cuenta lo que tú planees. Los mismos medios de verificación son aquí son los mismos y los supuestos. ¿Cuáles serían esas situaciones que no te permiten a ti llegar a desarrollar esas actividades? La falta de recursos, la poca participación de la comunidad, el no cumplimiento del ente, de los entes invitados, la poca participación de los actores involucrados, entre otros. Después viene el árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? A ver. ¿Qué es el árbol de problemas? ¿Qué es el árbol de problemas? Profe, todas esas diferentes problemáticas que encontramos, que plasmamos en el portafolio anterior, me imagino, que priorizamos una, pero teníamos otras ahí en el portafolio. Se les fue la voz, profe. Ustedes van a hacer el árbol de problemas. Recuerden que el árbol de problemas son en las ramas, está el efecto. El problema va en la parte del tallo que es central y las causas van en la raíz. Todo árbol de problema tiene que estar justificado, argumentado teóricamente. Si tú me presentas un árbol de problema y no tiene argumentación teórica, yo no te lo voy a recibir. Porque yo sé que los efectos del problema de la violencia intrafamiliar, a mí hay muchos autores que me hablan de violencia intrafamiliar. Yo tengo que tomar lo que me dice Pérez 2018 para saber cuáles son los efectos de la violencia. Entonces yo necesito argumentar mis efectos, necesito argumentar mi problema y necesito argumentar mis causas. Ya que digo, pero ¿cómo voy a argumentar? Solamente los efectos, citas al autor y vas a colocar la referencia. Pérez 2021. Habla de todos los efectos de la violencia intrafamiliar. O Araque 2022. También Albameri está tratando de ingresar y se le ha hecho como difícil el ingreso. Y en las causas también lo mismo. Ya tenemos la experticia en elaborar árbol de problemas porque hace parte también de problemas sociales, también lo vimos. Y es un ejercicio también
cartográficos que nos permite el diagnóstico de las comunidades, de las instituciones. Y seguimos con el árbol de objetivos también, cuáles son, o sea, todos esos efectos que están aquí en el árbol de problemas, todas esas debilidades yo las voy a convertir en fortaleza en el árbol de objetivos, el problema central, las causas, pero es como mirar todas estas cuestiones que tú planteaste acá, tú cómo los vas a desarrollar, cuáles son los objetivos que van a permitir que se realicen estos cambios, cuál es el propósito tuyo, qué resultados esperas, cuáles son tus objetivos, qué planteas en esta propuesta, qué vas a realizar. Después viene la estructura analítica del proyecto, que es otro punto. La estructura analítica del proyecto no es más que tú elaborar una matriz en donde van a salir cada uno. Es diferente, es casi parecido al árbol de problemas, pero aquí es una estructura analítica del proyecto, ¿verdad? Henry Fayol nos habla de esta estructura analítica del proyecto y nos dice que es como yo pueda captar inmediatamente que vea esta estructura analítica, cuál es el fin, cuáles son los componentes, es decir, todo lo que estaba trabajando anteriormente lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, mejorar el estilo de vida de la comunidad, disminuir los niveles, aquí es como un árbol de problemas, pero aquí está más explícito y más sintetizado. Seguimos con la matriz del marco lógico, que es el resumen narrativo de objetivos, cuáles son los indicadores, medio de verificación y el supuesto. Y terminamos con el cronograma de actividades. Ahí vas a realizar tú cada una de las actividades que tienes, pues vas a elaborar teniendo en cuenta tu trabajo. Entonces tiene que haber una coincidencia, porque es que yo no puedo decir que el problema mío es la desnutrición y yo voy a hacer una actividad y que de utilización del tiempo libre. Entonces tiene que haber una coherencia tanto metodológica como técnica, como argumentativa, como realista. Es decir, todas las actividades mías tienen que estar enfocadas. Si es deserción infantil, todas las actividades que están, que me van a permitir a mí disminuir la deserción infantil. Si es desnutrición, todo tiene que ser en salud. Si es utilización del tiempo libre, todo tiene que ser de recreación, utilización del tiempo libre, ocio. Si es violencia intrafamiliar, todo es fortalecimiento. Es decir, todas las actividades tienen que estar concatenadas, tienen que estar organizadas. Y por último, en este primer momento que van a entregar todo para las que iniciaron tarde, para que ingresaron por cuestiones de conectividad, son 20 horas a la semana, 20 horas a la semana, 16 horas en la agencia y 4 horas para la producción académica. Y aquí tenemos el primer momento, que es analizar el problema, el análisis de involucrado, análisis de problema, análisis de objetivo, matriz, cronogramas, que fue lo que explicamos ahorita. Y pueden repasar la videoconferencia y ustedes van a entregar todo esto el día 11 de septiembre y le van a anexar el diario de campo mensual y la plantilla de actividades. Entonces, ya esto está realizado. Si ustedes se ponen a mirar un calendario, y de hecho lo vamos a hacer para saber que hoy se cumplen esas 20 semanas. Entonces, el primer momento todas lo pueden ir diligenciando porque el primer momento ya está, y ya se los voy a decir. Primero ustedes diligenciaron los datos para la vinculación a la ARL, ustedes diligenciaron el formato de la carta de reanudación, el contacto con la institución, con la firma de recibido, la asesoría mediante la videoconferencia en relación al portafolio 1, que son unos estudiantes que no ingresaron hoy, no sé, tienen que anotar, no sé qué pasará. El envío del horario de instalación que me lo tienen que hacer llegar y la instalación en el campo de práctica. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, a partir del 6, si se dan cuenta, iniciamos el 8, ¿verdad? Días hábiles, 9, 10 y 11 van 3 días. 14, 4, 15, 5, miércoles 16, jueves 17 y hoy 18 van 10 días. 10 días, 16 horas y 20, aquí van 20 horas. Aquí 20 horas. Es decir, las estudiantes que hoy ingresaron a la videoconferencia
tienen sus 20 horas completas y tal cual como está aquí, deben ingresarlo a la planilla de actividades. El estudiante que no ingresó a la videoconferencia tiene que restarle el tiempo que no pudo ingresar. Entonces, ya tenemos nuestras 20 horas de la semana. Pues bueno, pero ¿cómo voy yo a recuperar esas 20 horas? Sí, claro. Diligenciar los datos para la vinculación ARL es un tiempo. Diligenciar el formato de reanudación, llevar la carta, que te firmen el recibido, ¿verdad? El contacto con la institución para la firma, esta videoconferencia, el horario de instalación, que me lo tienen que ingresar el lunes, y la instalación al campo de práctica, ahí estamos con nuestras horas. Y ahora, a partir ya del martes, empezamos a contabilizar la semana 2. Entonces, es importante tener en cuenta, mis queridos estudiantes, bueno, ¿qué más les voy a compartir aquí? Aquí tenemos también la circular, la 001, que no es una resolución de la Fundación Universitaria, sino del Ministerio de Educación Nacional, y nos dice que bueno, aquí tenemos ya las clases presenciales, gestión de convenios, casos específicos. En cuanto a el cambiar de sitio de práctica, también tenemos el formato. El único caso de cambio de práctica que fue avalado en el comité fue el de Janet Vadillo, por cuestiones de que no se le veía esa formación de pronto por parte de la institución. Ella quería hacer muchas cosas y la institución pues limitaba hasta para tomar evidencias, y por eso se procede a hacer el cambio de práctica. Entonces sí tener en cuenta que tenemos el seminario de práctica y que ustedes son las directas responsables de esa actividad. El 21 de octubre es el seminario de prácticas presenciales. Para las estudiantes que van a cambiaron de centro de práctica y que pueden revisar la videoconferencia, de pronto ya no está, tiene que diligenciar esta solicitud para enviarla a más tardar el día lunes, aunque sea feriado. Entonces, recordarle que las estudiantes que están, para las que ingresaron ahorita, que no puedan desarrollar su campo de práctica porque no les queda tiempo. Y es mejor decir, no me queda tiempo, Jacqueline, necesito que me apoyes para poder desarrollar mis prácticas. Tenemos la estrategia del profesor Néstor, que se llama redes vinculantes, y es que ustedes todas las noches, teniendo en cuenta el horario, van a realizar unas charlas y unos talleres con estudiantes de los primeros semestres. Es mejor hacer así, si yo sé que no voy a cumplir esas 20 horas, porque es que me queda difícil una persona que esté trabajando como va a cumplir 20 horas. Y esas charlas serían grabadas, serían monitoreadas, es como un ejercicio docente en el fortalecimiento de esas estrategias, esas redes vinculantes, que sería el fortalecimiento a la familia. Entonces serían los primeros semestres que ustedes estarían pues desarrollando esos talleres, en donde hay que lograr la participación activa de los estudiantes. Alguna me puede escribir por el correo de la plataforma que está interesada en realizar esa estrategia. Con esto doy por finalizado. Les envié, ya todas tienen su ARL. Entonces, me hacen el favor y me envían por la plataforma, por favor. Yo no le voy a contestar a nadie por el WhatsApp. Tenemos una representante de los estudiantes que Lady pues me está colaborando en ese aspecto. Yo tengo un grupo grandísimo en preparación para la práctica, ustedes ni se imaginan. Entonces, si yo voy a estar contestándole al WhatsApp, no me voy a concentrar en él. Yo paso 24/7 en la plataforma, entonces todos los correos los contesto, como ustedes se pueden dar cuenta. Profe, no se me olvide lo mío, yo, ahora que termine. Bueno, ya le voy a enviar por el correo de la plataforma el diligenciamiento de la ARL, ¿ok? No, pero ya yo la diligencié, profe. Ya, bueno, Señora, ya todas tienen en su correo, todas tienen su ARL. No, pero yo no lo tengo, por eso yo revisé mi correo ahora que usted dijo y yo no la tengo todavía. ¿Tienes? Y ya yo la diligencié con Lina, ¿Quién? profe.
Lina, no, Lina, la tuya no ha llegado, no tiene, es Merly, no, en estos momentos es Merly, Lina y Janet. Son las únicas estudiantes que faltan por ARL. Las demás ya pueden arrancar el martes. Sí, pero ya yo la diligencié, estamos esperando que nos las envíen. ¿Cómo? Que ya yo la diligencié, que solamente estamos esperando que nos las envíen. Pero tienes que, o sea, Yeira, ya tú puedes ingresar, ya tú puedes realizar tus prácticas a partir del martes. Ah, no, Yeira no, porque todavía no han aprobado no han firmado el convenio. Vamos a esperar. ¿Oíste, Yeira? Una pregunta. Yeira y Lina no pueden iniciar hasta la firma del convenio, ¿sí? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita en cuanto a asesorías con usted, ¿se solicitan por medio de la compañera Lady? Yo hago voy a hacer un cronograma de asesorías esta semana, pero ahí te voy a colocar una fecha. Si tú ves viable esa asesoría, ya yo tengo esa fecha. Dice Yegalín, esa fecha sí. Si tú no ves viable, no la tomes, pero tienes tus espacios. ¿Ok? Listo, profe. Tienes tus espacios, pero eso no es una camisa de fuerza de que tú, ¿por qué no entraste? Que tienes 0, no. Es cuando tú la solicites, cuando tú realmente quieras la asesoría, pero tú tienes tus espacios. Porque yo tengo preparación yo tengo casi 40 estudiantes en preparación, entonces tengo que trabajar con cronograma. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Sandra Marcela tiene la mano levantada, Sandra. Hola, profe. Hola, buenas noches a todos. Profe, qué pena, es que yo traté de conectarme antes, pero creo que no me oían, entonces era para decirle que sí estaba aquí en la clase, profe. Gracias. Ah, bueno, listo. Gracias a ti. Marjorie. Profe, buenas noches. Profe, yo tenía una inquietud. ¿Cuál? Por medio de Lady nos mandó el cronograma de la presencialidad de septiembre y octubre. Pero nosotros, muchos de este semestre hemos adelantado materias. Entonces no sabemos qué materias van en septiembre y en octubre. Para eso nos hace el favor y nos da el programa como más completo para ver si nos toca ir en septiembre o es en octubre. Porque como hemos adelantado materias. Ustedes lo que quieren saber es más o menos cuáles son las materias que van a dar octavo, ahora séptimo semestre en septiembre y en octubre. Sí, profe, porque como nosotros hemos adelantado varias materias, de pronto no nos toque ir en septiembre, sino en octubre. Ah, pero bueno, voy a tratar de hacerte el favor y de investigar. Sí, yo le escribí a Leonardo, profe, le envié un correo y él me dijo que se lo iba a reenviar a usted para que usted nos hiciera los ajustes, porque usted nos manda el cronograma, pero no sabemos qué materias son, porque como hemos adelantado varias, no sabemos si vamos en septiembre o vamos en octubre, pero programarse con tiempo, profe. Ah, bueno, entonces yo les envío las materias. Oh, claro que sí. Yeira. Claro, profe, gracias. A la orden. Yeira. Profe, sí, muy buenas noches. Profe, Bueno. Una pregunta. Usted dijo la fecha de cuándo había que entregar el documento que corresponde al cambio de práctica. ¿Hasta qué fecha hay que entregarlo? El cambio de práctica hasta el lunes, que es festivo, para yo entonces enviarlo el martes al profesor, te vas a cambiar de campo de práctica. Sí, usted sabe que nosotros nos cambiamos. Y yo, Yeira. Pero por eso, Yeira, tú no estás en el tránsito. No, anteriormente estábamos en la comisaría de familia y... Sí, yo sé, pero tú estás haciendo me pasaste el convenio del tránsito que tú lo vas a hacer con Lina. Sí, o sea, me refiero era como... No, me voy a cambiar, voy a seguir en tránsito. Bueno, entonces tiene al cambio de prácticas en campus. ¿Cómo quedaría? Profe, lo que pasa es que como usted sabe que las prácticas el semestre pasado en la comisaría, si de pronto hay que entregar algún documento donde uno diga que ya no va a hacer las prácticas en la comisaría, sino acá en el tránsito. No, nada, porque no, ya es un convenio nuevo y se espera el convenio. Yo te mandé la ARL y esperamos el convenio para dar inicio a un nuevo proceso. Ah, ok, eso era lo que... Bueno, Yeira. Bueno, Lady, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas profe, noches, buenas noches, Lady. Buenas profe, noches. Yo tengo una dudita. Yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? Carta de presentación
decía que debemos estar 280 horas hasta el mes de noviembre, día 26, ¿cierto? Siendo que 4 horas diarias, 20 semanales más o menos, ¿cierto? Ya eso lo Pero dijimos imagínate ya eso lo explicamos en la videoconferencia. Entonces los que ingresaron tarde, como yo tengo clase ahorita, entonces revisan. Sí, profe, pero escúchame. Es que, por ejemplo, en mi caso, los de la pastoral, ya ellos dividieron en los días de aquí al 26 de noviembre hasta cuando, entonces me pusieron que 5 horas diarias para poder dar las 280 áreas, 280 horas hasta el 26 de noviembre. Sí, es extenuante la jornada, es extenuante y el número de horas equivale a los objetivos que te plantea y debes enviar la evidencia de todo lo que has hecho. O sea, es un cronograma de actividades nutrido porque son 16 horas. Un estudiante no me puede salir a mí con un cronograma con 2 actividades. O sea, vamos a sentarnos organizada, juiciosamente, a contabilizar mis horas, a sentarme. Por eso todavía tienen tiempo, están escasamente casi hasta el 11. Mira cuánto tiempo les falta, es sentarme a hacer el cronograma. Por ejemplo, si te pusieron 5 horas, serían 5, 10 y 15. Serían 5 horas diarias. Lady. Ajá. Según cuentas, como decía la carta de presentación, que son 280 horas Sí, son 280 horas. El centro de práctica. Esa es la confusión. Y tú dices ahorita que son 4 horas, 20 horas a la semana, la cual lo puedo dividir a los 5 días y me da 4 horas. Son 20 horas a la semana. 16 horas semanales en agencia de práctica. Si son 5 diarias, 5. Y 5 días y 5, 15. Y el último día trabaja 6 horas, 16 horas a la semana. Pero entonces, y 4 horas de producción académica. ¿Y cuáles son las 4 horas de producción académica? ¿Sí? Sí, claro. Lo que pasa es que eso no está especificado en la carta de presentación. Y en mi caso, por ejemplo, la pastoral sí me exige lo que dice la carta de presentación. Por eso bueno, entonces en el proceso de instalación yo aclaro, porque yo no le podía cambiar a esa carta de presentación porque esa la firma la jefa, entonces ahí si no yo entraría como que a aclarar ese proceso, Lady, no te preocupes. Sí, claro. Eso es lo que me preocupaba. Muchas gracias, bueno, a la orden. Entonces son 280 horas, 280 horas en el campo de práctica. La institución puede decir con esa carta, no, tienes que venir tanto porque son 280 horas. Como dice Lady. Es que así me dijeron entonces, a mí. Así me exacto. Entonces, en esa instalación que vamos a realizar, entonces lo que les voy a hacer es aclararle a los asesores que no es que ustedes van a durar esos algunos van a decir, no, ven todos los días porque son 280 horas y para que no se preste para malas interpretaciones. Entonces, ese es todo. Listo, mis queridas estudiantes. Recuerden que no hay consentimiento informado, porque ya pues ese consentimiento informado que no hay acta de instalación, sino la carta de reanudación. Eso es todo. Repasen la videoconferencia, cualquier cosa, me escriben por la plataforma. Si es muy urgente, le escriben a la monitora, que ya yo di el nombre de ella, para que cualquier cosa, pues se puedan también comunicar con ella. Entonces, eso es todo y pues procedo a la calificación de la asistencia en el día de hoy, porque todo es calificado. ¿Cuál es el compromiso que nos queda? El compromiso que nos queda es enviar el cronograma de asesorías. Repito, te voy a colocar 5 asesorías en el mes, ¿verdad? 5 asesorías en el mes. No es una camisa de fuerza. Tú imprime. Me toca el 22 asesoría con Jacqueline, pero no. Envío un correo, profesora, mediante el cual le comunico que hoy tenemos asesoría, pero está todo explicado. Mis actividades se están desarrollando de la manera normal, tal. Listo. El día que le toque la asesoría, profesora, me corresponde asesoría con él o hoy con usted, favor envíeme el link. Eso es lo que vamos a estar pendientes. Y yo siento que en este proceso el estudiante requiere mucha asesoría.
porque diligenciar una matriz de marco lógico no solamente es colocar ahí, o sea, yo tengo ahora que mirar, el cronograma tuyo tiene que ir dirigido a ese proceso diagnóstico. ¿Cómo identificas ese diagnóstico? ¿Cómo los actores claves? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es las actividades que vayan concatenadas? ¿Cómo estás manejando los indicadores? Entonces, para que podamos hacer un buen portafolio, entonces es importante las asesorías. Listo. Entonces, quedamos así, mis queridas estudiantes. Ya a partir del martes, por favor, a excepción del grupo de FENOCO, que ya les hice la instalación, me pueden enviar. Recuerden que solamente son 15 minutos, pero recuérdenles a los asesores que tenemos 3 actividades. El acta de instalación, la socialización del cronograma, que es como, eso tiene que ser un espacio en donde tú estás con tu videobin, que se puede evidenciar que tú estás socializándole, que yo pueda estar quizás de pronto en una videollamada. O sea, yo necesito verte que tú estés socializando ese cronograma frente a esa institución. Eso es lo que me garantiza el cumplimiento de tus actividades. Eso es lo que me garantiza. Yo debo estar presente en la socialización de ese cronograma y de esa propuesta que vamos a implementar. Entonces, y el último espacio sería la calificación, que ustedes saben cómo se viene haciendo la calificación, que ya es en el mes de noviembre. Entonces, el primer espacio, la instalación, el segundo, la socialización de tu propuesta, y el tercer espacio, la calificación de tu propuesta. ¿Basado en qué? En unos principios éticos, morales, en el cumplimiento del deber, en los valores, en el respeto, en la confidencialidad y en la integralidad como trabajador social. Entonces ya voy a colgar la grabación, inmediatamente termine, y cualquier cosa estoy 24/7 para ustedes. ¿Ok? Listo, Bueno, profe. me Profe, encantó verlas Gracias, y verlos profe. nuevamente. Gracias, Un abrazo y las quiero mucho, y se cuidan, y ese plan juiciositas en hacerlo. ¿Ok? Feliz noche para Señora, todas. gracias. Bueno, envíenme, por Gracias. favor, me envían el cronograma, qué día, no sé si de pronto Lady quiere hacer como un cronogramita de días, no sé, o me lo mandan, no sé, bueno, así quedamos. Profe, yo Bueno, le envío un correo de plataforma para lo de la instalación, o yo, para que lo mire y me confirme, profe. bueno, listo. Bueno, un abrazo para todas. Chao. Y todos. Bueno, profe, se Profe, cuida. chao, que esté bien. Descanse. Igual. Chao.